Yet since years, you only rule by emergency decree. Are you so afraid of democracy, Mr. Orban? You turned Hungary into a banana republic. You robbed your population and enriched your family and friends. Mr. Orban, you are not a patriot. You are just a useful idiot of Russia and China. That's the reality. You say you want to stop migration. Yet you let Russian spies into our Schengen system and call it national card. Önök pedig egy ilyen pártpolitikai összecsapást csináltak ebből a találkozót. Mélyen sajnálom. De nem fogok adós maradni önöknek. Egyikőjüknek se. Ha megtámadnak bennünket, meg fogom védeni a hazámat. Köszönöm szépen. Ha akarják, belemeltek egy személyeskedő vitába, hiszen egy olyan testületnék a ülésén vagyunk, ahol van szakértelme a korrupciót illetően. Ugye önök akarnak, ez a testület akar korrupcióról kioktatni bármilyen tagállamot? Ezt komolyan gondolják? Amigos, me gustaría compartir con ustedes un episodio impactante. Un político alemán en el Parlamento Europeo pronunció un discurso absolutamente grosero, irrespetuoso, incorrecto y simplemente repugnante contra Viktor Orbán. El alemán llamó al primer ministro húngaro un idiota útil por su cooperación con Rusia y China, además de supuestamente violar los principios fundamentales de la Unión Europea. Fue simplemente repulsivo ver su discurso, e incluso por un momento reflexioné sobre lo bajo que ha caído la cultura del debate en Europa, cuando los europarlamentarios se permiten insultar a los líderes de otros estados. Pero Viktor Orbán no se quedó callado. Poco después tomó la palabra y destruyó por completo a este alemán, así como a todos sus críticos, de una manera extremadamente correcta y diplomática. Sin embargo, todos tuvieron que lidiar con sus palabras, ya que dijo una verdad brutal sobre la que en Europa se prefiere guardar silencio. Así que, amigos, prepárense para escuchar un intercambio agudo en el Parlamento Europeo. Y por supuesto, yo también compartiré algunas palabras sobre lo que está sucediendo en Europa. Vamos allá. La guerra de Viktor Orbán contra Bruselas ya no es simplemente un conflicto diplomático, es una verdadera batalla por la soberanía de Hungría, que está firmemente en contra de la política liberal de la Unión Europea. Orbán se ha convertido en una espina en el ojo de Bruselas desde hace mucho tiempo, y sus críticas a la Unión Europea están ganando fuerza. El punto central de esta confrontación es el deseo de Hungría de mantener su independencia y el derecho a tomar decisiones autónomas, mientras que Bruselas ejerce presión con todos los métodos posibles. El principal instrumento de presión por parte de la UE han sido las sanciones financieras, la congelación de pagos de los fondos de la Unión Europea. Estos fondos están destinados a apoyar las economías de los países miembros de la UE, pero a Hungría simplemente no se le entregan bajo el pretexto de una violación del Estado de Derecho. En la práctica, esto refleja el descontento de Bruselas con la postura dura de Orbán hacia las ONG extranjeras, que a menudo sirven como vehículos de la agenda occidental y se entrometen activamente en los asuntos internos de Hungría. Orbán ha declarado repetidamente que, a través de estas organizaciones, la UE y EEU, intentan desestabilizar la situación en el país, socavando los valores tradicionales húngaros. El conflicto se ha intensificado especialmente en los últimos años. Bruselas acusa a Orbán de violar las normas democráticas debido a su estricta política hacia los migrantes, los medios de comunicación independientes y las ONG. La indignación en la UE es particularmente fuerte porque Hungría ha implementado leyes que limitan gravemente las actividades de las organizaciones financiadas desde el extranjero. Orbán declara abiertamente que las ONG extranjeras son mecanismos de influencia externa que socavan la soberanía del país. Bruselas explotó en críticas después de que Orbán se dirigiera a Moscú para mantener conversaciones con Vladimir Putin. En octubre de 2023, el primer ministro húngaro visitó Moscú, a pesar de la dura línea antirrusa de la UE. Esta visita fue un verdadero desafío para los líderes europeos. Orbán se atrevió a ir en contra del occidente colectivo, declarando que Hungría no apoyaría una política de sanciones que está destruyendo la economía europea. Orbán dejó claro que su interés es el bienestar del pueblo húngaro, no participar en los juegos geopolíticos de Bruselas. Para Hungría, Rusia sigue siendo un socio importante en el ámbito energético, y Orbán no está dispuesto a sacrificar los intereses de su país por objetivos abstractos de la UE. Por supuesto, Bruselas no dejó este paso sin respuesta. Hungría fue inmediatamente sometida a una nueva ola de críticas, tanto por parte de la UE como de algunos estados miembros, especialmente Polonia y los estados bálticos. Acusaron a Orbán de traicionar a Europa al entablar amistad con el dictador Putin. Sin embargo, el primer ministro húngaro se mantiene firme. Sabe que el camino hacia la prosperidad de su país no pasa por la confrontación con Rusia, sino por el diálogo y las relaciones pragmáticas. Y si esto es inaceptable para Bruselas, peor para la UE. El conflicto de Orbán con Bruselas es el choque de dos cosmovisiones completamente diferentes. Por un lado, Hungría defiende los valores tradicionales, la identidad nacional y la soberanía. Por otro lado, la UE promueve una agenda globalista basada en el multiculturalismo, fronteras abiertas y
normas democráticas liberales. Orbán no teme decir abiertamente que la Unión Europea hace tiempo que perdió sus principios originales y se ha convertido en una herramienta de la élite global que impone su voluntad a los pueblos de Europa. Ahora escuchen el insolente discurso del alemán. Cita: ¿Qué discurso, señor Orbán? ¿Qué discurso? Usted dice que quiere democracia y se jacta de sus mayorías en el Parlamento húngaro. What a speech, Mr. Orban, what a speech. You say you want democracy. Pero lleva varios años gobernando solo a través de decretos de emergencia. ¿Le tiene tanto miedo a la democracia, señor Orbán? Yet since years, you only rule by emergency decree. Are you so afraid of democracy, Mr. Orban? Usted afirma defender la soberanía nacional, pero invita a policías chinos a vigilar a la gente en su país. You invite Chinese policemen to surveil the people in your country. Afirma que quiere detener la migración, pero al mismo tiempo deja entrar a espías rusos en nuestro sistema Schengen y lo llama protección nacional. You say you want to stop migration, yet you let Russian spies into our Schengen system and call it national card. Eso es exactamente lo que hace, señor Orbán. Usted no es un patriota, simplemente es un idiota útil para Rusia y China. Mr. Orban, you are not a patriot. You are just a useful idiot of Russia and China. That's the reality. Esa es la realidad. Dice que quiere luchar por la competitividad económica, pero sigue introduciendo nuevas leyes corporativas e impuestos para expulsar a las empresas europeas de su país. Ha convertido a Hungría en una república bananera. Ha robado a su propia población y enriquecido a su familia y amigos. You turned Hungary into a banana republic. You robbed your population and enriched your family and friends. Bajo su mando, Hungría se ha convertido en uno de los países más pobres y oficialmente el más corrupto de la UE. ¡Qué fraude! ¡Qué carga para su pueblo, señor Orbán! Por favor, renuncie para devolverle algo a Hungría. Si usted destruye el Estado de Derecho y los valores europeos en su país, si su país está sujeto a un procedimiento del artículo 7 y se aplica la condicionalidad del Estado de Derecho, eso debe tener un impacto. El matón de la escuela no debe convertirse en el director, y eso es exactamente lo que hemos hecho en la Unión Europea. Por eso este Parlamento instó al Consejo a cambiarlo. Esto se podría haber hecho fácilmente. Ya lo hicimos con los británicos. Cambiaron la presidencia del Consejo. No debería haber presidencia en el Consejo cuando un Estado miembro viola nuestros principios fundamentales. Mr. Orban, please step down to make Hungary great again. No tuvieron que esperar mucho los alemanes para recibir una contundente respuesta de Orbán. No solo a él, sino también a todos sus detractores. Cabe destacar que Orbán no se dejó llevar por las emociones, sino que respondió de manera muy correcta y diplomática a sus ofensas. Escuchen lo que dijo, cito: «Me alegraría hablar con ustedes sobre el programa de nuestra presidencia que presenté, pero veo que no les interesa y prefieren organizar aquí una fiesta llena de mentiras izquierdistas sobre Hungría». Volna önökkel az elnökségi programunkról, amit itt bemutattam, de láthatóan ez önöket nem érdekli. Creo que esto es pura propaganda política. Ahol visszamondják a baloldal összes hazug vágyát Magyarországgal szemben, amit önöktől hallottam, az tiszta politikai propaganda. Ustedes son miembros del Parlamento, y si quieren hacer esto, pueden hacerlo. Pero me ha sorprendido mucho lo que he escuchado del presidente de la Comisión, porque es inequívoco. Hay diferencias entre Hungría y la Comisión Europea. Eso está claro. No he mencionado estos temas a propósito, considerando que, como presidente, estamos trabajando por el bien de Europa. Y no creo que sea correcto discutir estas diferencias cuando hablamos de la presidencia húngara. No es lo correcto. Lamentablemente, antes esto no sucedía. Sajnálattal kell fölidéznem a régebbi emlékemet, régebben nem így volt ez. A bizottság elnöke sosem mondott volna ilyeneket, mint most az elnök asszony. El presidente anterior de la comisión nunca habría dicho algo así. Esto nunca había pasado antes. Como se establece en el tratado, la comisión es la guardiana de los tratados. Era un órgano neutral y su tarea era velar por el cumplimiento de esos tratados, dejando de lado los debates políticos y resolviendo los desacuerdos por vía jurídica. Pero ahora esto ha cambiado y en lugar de ser la guardiana de los tratados, la comisión se ha convertido en un órgano político, un arma política que ustedes quieren usar para atacar a los patriotas en Europa y a la gente del Partido de los Patriotas de Europa. A Guardian of the Treaty-ből egy politikai fegyvert csinál, egy politikai testületet, ami bennünket, jobboldaliakat, patriótákat és európai hazafiakat támad. Ez nem helyes szerintem. Podemos enfrentarnos a una derrota en el frente ucraniano, pero la realidad es que, gracias al presidente de la Comisión, la Unión Europea sigue una política errónea en este conflicto. Ahogy a angol száz sajtó írja, ha győzni akarunk, először kell, hogy legyen elég bátorságunk, hogy beismerjük azt, hogy vesztésre állunk.
Si queremos ganar, debemos cambiar esta estrategia perdedora que estamos implementando. El señor B dijo que nadie habla con Hungría. Eso es un insulto para las personas que se han comunicado con nosotros mientras nos preparábamos para la presidencia. Me reuní con el canciller de Alemania, el presidente de Francia. Estuve en Roma. Eso es nadie, y es una lástima que el líder del Partido Popular Europeo no diga la verdad. Él afirma que el partido gobernante de Hungría no ganó las elecciones al Parlamento Europeo. Nosotros obtuvimos el 45% y ustedes en Alemania el 30%. Entonces, ¿quién ganó? Y ustedes han hecho comentarios personales, así que yo también diré unas palabras. La ira es un mal consejero. Sabemos en qué consiste el conflicto entre nosotros desde 2018. Esta es una de las razones clave por las que no pudo convertirse en presidente de la comisión. Lo apoyé y le prometí mi apoyo, pero luego declaró que no quería convertirse en presidente de la comisión con los votos de los húngaros y no se convirtió en presidente, y es por eso que está enojado conmigo. Lamento que se haya convertido en un hungarófobo, pero no puedo hacer nada al respecto. Y por favor, no se concentre en los insultos personales, sino en el debate de los temas europeos. Señora Beres, creo que la falta de conocimiento no es una buena base para el debate. Usted dice que en Hungría hay altos impuestos. Tenemos un tipo impositivo plano del 15% y el crecimiento económico de Hungría es el doble del promedio de la UE. Y usted habla de malos indicadores en Hungría. ¿Es que los hechos no le importan? Veo que un miembro del Parlamento de Francia, de la facción Renacimiento, no le gusta el sistema constitucional húngaro. Debe aceptar el hecho de que tenemos derecho a nuestra propia constitución. Nuestra constitución protege a las familias. La constitución húngara protege el matrimonio y a los niños. Y en nuestra constitución se establece que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y también se dice que el padre es un hombre y la madre es una mujer. No podrán cuestionarlo. Valóban a magyar alkotmányban az van, hogy a házasság egy férfi, egy nő. Sőt, az is benne van, hogy az apa férfi, az anya nő. Jogunk van ez a szabályozáshoz, ne vitassa ezt el tőlünk, tisztelt képviselőasszony. Ahora sobre las acusaciones de corrupción. Debo rechazarlas. Podríamos intercambiar ataques personales en este tema, porque creo que este órgano, el Parlamento Europeo, tiene cierta experiencia en cuestiones de corrupción y quiere hablar de la corrupción en otros estados. ¿Hablan en serio? Ha akarják, belemeltek egy személyeskedő vitába, hiszen egy olyan testületnék a ülésén vagyunk, ahol van szakértelem a korrupciót illetően, ugye? Önök akarnak, ez a testület akar korrupcióról kioktatni bármilyen tagállamot? Ezt komolyan gondolják? El presidente de la comisión habló sobre la cantidad de rusos que trabajan en Hungría. Esto es hipocresía. En Hungría trabajan 3.000 rusos. El año pasado emitimos 3.000 permisos. En total tenemos 7.000 rusos trabajando aquí. ¿Y qué pasa con Alemania? En Alemania trabajan 300.000 rusos y luego me acusan a mí. En España trabajan 100.000 rusos y luego me hacen reproches. En Francia trabajan 60.000 rusos y luego critican a Hungría, donde trabajan 7.000 personas. ¿Es eso justo? Ahora hablemos de las relaciones económicas. Hungría comercia de manera transparente. ¿Y qué pasa con sus países? Pueden ver que muchos de los países de donde vienen ustedes están evadiendo sanciones a través de Asia y continúan comerciando con Rusia. Les voy a dar algunas cifras. Cada mes la Unión Europea exporta $1.000 millones más a algunos países de Asia Central en comparación con antes de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque así eluden las sanciones. Las empresas alemanas, francesas y españolas evitan las sanciones actuando de esta manera. También mencionaron la energía. Los países occidentales desde el comienzo de la guerra compraron a Turquía e India petróleo por valor de 8,5 mil millones de euros. Esto es hipocresía. En 2023, los países occidentales compraron un 44% más de petróleo a Rusia que antes. Los ingresos fiscales de esas compañías fueron a parar al tesoro ruso y luego nos acusan a nosotros de tener amistad con Rusia. Ustedes son quienes los financian. 44%-kal több orosz kőolajat vásároltak, mint egy évvel korábban. Önök cégeinek az adóbevételét befizettek Oroszország költségvetésbe 1,7 milliárd dollár. Önök vádolnak bennünket orosz barátsággal. Hát önök finanszírozzák. La verdad es que no vine aquí para recitarles estos hechos. No tenía esa intención. Vine para presentar el programa de la presidencia húngara y quería decir que hay problemas. Quería decirles a los líderes de los grupos que hay problemas de competitividad, que el problema de la migración requiere una solución y que la presidencia húngara tiene ideas y nos gustaría que el Parlamento nos apoyara en esto. Ese es el motivo por el cual estoy aquí hoy. Pero ustedes decidieron convertir esto en una confrontación política partidista y considero que esto es muy lamentable. Si nos atacan, yo defenderé a mi país. Önök pedig egy ilyen pártpolitikai összecsapást csináltak ebből a találkozót. Mélyen sajnálom. De nem fogok adós maradni önöknek. Egyikőjüknek se.
Ha megtámadnak bennünket, meg fogom védeni a hazámat. Köszönöm szépen. La hipocresía de la Unión Europea en cuanto al comercio con Rusia no es solo una tarjeta de presentación de Bruselas, sino una característica fundamental de su política exterior e interior. A pesar de todas las declaraciones públicas y los sermones morales sobre la necesidad de romper la cooperación con Rusia, especialmente en el sector energético, la realidad es mucho más contradictoria. Los líderes europeos continúan condenando públicamente a Viktor Orbán por su postura firme de mantener relaciones comerciales con Moscú, amenazando con sanciones e incluso con aislamiento diplomático. Sin embargo, los propios países de la Unión Europea siguen comprando gas, petróleo y otros recursos energéticos rusos, violando de facto sus propias sanciones. Desde el inicio del conflicto en Europa del Este, los volúmenes de compras de petróleo y gas a Rusia por parte de la Unión Europea, a pesar de las declaraciones sobre sanciones, incluso han aumentado. Por un lado, los líderes europeos condenan con estruendo a Moscú y exigen el aislamiento total de Rusia en el escenario internacional. Pero por otro lado, las cifras reales muestran que, por ejemplo, los suministros de gas ruso a la UE a través de terceros países continúan creciendo y el petróleo llega a través de intermediarios, lo que permite a los países europeos mantenerse a flote en medio de la crisis energética. Esto se manifiesta especialmente en relación con Hungría. Viktor Orbán ha adoptado una postura firme sobre mantener relaciones con Rusia, lo que genera irritación en Bruselas y otras capitales de Europa Occidental. Sin embargo, su decisión de no renunciar al gas ruso ha hecho que Hungría sea uno de los pocos países de Europa que no ha enfrentado una crisis energética severa, mientras que los precios de la energía en el resto de los países de la UE se dispararon. Hungría sigue recibiendo gas bajo contratos a largo plazo, no a precios de mercado spot, como exigía Bruselas en 2021, cuando la UE presionaba a los países para que cambiaran a contratos a corto plazo con Gazprom. En ese momento, Hungría se negó a seguir las directrices de la Unión Europea, y como resultado, hoy Budapest tiene precios de gas estables y predecibles. Este hecho provoca envidia en otros países, especialmente en aquellos que abandonaron los contratos a largo plazo con Rusia en favor de las demandas políticas de Bruselas. Muchos países europeos ahora pagan el precio de su precipitación, enfrentando precios de gas y petróleo extremadamente altos, lo que lleva a graves consecuencias económicas. A diferencia de esto, Hungría ha evitado interrupciones energéticas catastróficas y crisis económicas al mantener sus relaciones energéticas con Rusia. La hipocresía de la UE se manifiesta en el hecho de que, mientras acusa a Hungría de depender de Rusia y exige una ruptura total de los lazos comerciales, los propios países de la UE siguen buscando formas de evadir sus propias sanciones y hacer tratos con Rusia a través de intermediarios. Alemania, por ejemplo, sigue importando gas ruso a través de otros países, ocultándose tras esquemas complicados para no violar formalmente las sanciones. Esto quedó claro después de numerosas investigaciones que mostraron que los suministros de gas, que supuestamente provenían de países de Oriente Medio, en realidad transitaban por Rusia. Los dobles estándares de Bruselas son cada vez más evidentes, y Hungría, en esta situación, parece ser el país que no temió enfrentar la presión y apostar por sus intereses nacionales, en lugar de seguir las directrices políticas de Bruselas.